Su Santidad el Dalai Lama y el Arzobispo Desmond Tutu, con Douglas Abrams. El libro de la alegría alcanza la felicidad duradera en un mundo en cambio constante. Grijalbo. La meditación. Deja que te cuente un secreto. Llegamos al complejo del Dalai Lama a primera hora de la mañana, mientras aún estaba saliendo el sol. Pasamos por el puesto de seguridad, lo cual nos recordó que no todo el mundo le tiene la misma estima al Dalai Lama que la que él siente por toda la humanidad. Había decidido tomarme el cacheo, no muy distinto del de los aeropuertos, como un breve masaje y no como una intrusión en mi espacio personal o como una acusación velada. Empezaba a entender que la perspectiva desde la que observamos el mundo moldea nuestra realidad. Cruzamos la escasa distancia que nos separaba de la residencia personal del Dalai Lama. Más adelante supimos que muchos de los que llevaban 30 años trabajando con él nunca habían estado adentro. Aquel era su retiro, uno de los pocos sitios en el que una figura como él podía disfrutar de la soledad. Y era un gran privilegio ser bienvenido en este santuario. Desde afuera, la residencia del Dalai Lama es una estructura de cemento pintado de amarillo y con un tejado verde, como tantas otras casas de Dharamsala. Las puertas dobles y las paredes son en gran parte de cristal para que entre la luz. En el tejado hay una terraza por la que puede pasearse y contemplar su querido invernadero, lleno de delfinios y caléndulas lilas, rosas y blancas, a punto de abrirse como pequeños soles. Más allá puede ver una vista panorámica de las verdes llanuras de la India y del otro lado las impresionantes montañas Dhauladhar cubiertas de nieve todo el año. La residencia es mucho menos impresionante que el palacio de Potala de su infancia, pero tiene una elegancia humilde y una calidez que el Palacio de las 1000 Estancias, con sus salas siempre vacías, jamás podrá tener. Seguimos al Dalai Lama y al arzobispo al interior de la casa, bañada por la luz cada vez más intensa que entraba por las ventanas. Las cortinas estaban abiertas y sujetas con tiras, y el techo era color negro y rojo. La entrada estaba decorada con tancas de colores brillantes y las estanterías del pasillo, repletas de textos sagrados con el lomo dorado, que ocupaban buena parte del espacio. Bueno, pues esto es, como lo llamáis vosotros, la sala de estar, y también es el lugar donde rezo, explicó el Dalai Lama. Parecía lógico que la sala de estar también fuera su sala de oraciones, puesto que buena parte de su vida la dedica a la oración y a la meditación. Al entrar a la estancia, vimos un altar grande y protegido por un cristal en cuyo interior descansaba un Buda un tanto demacrado. A ambos lados de la estructura había textos sagrados del Tíbet en forma de bloques rectangulares. El conjunto se parecía al típico mueble occidental que se usa para guardar la plata y la porcelana. Sobre un estante había una pequeña tabla con un reloj en la pantalla que iba marcando las horas. En otro punto de la estancia se veía un segundo altar, mucho más grande que el otro e igualmente protegido con un cristal. Esa estatua, dijo el Dalai Lama, mostrándole al arzobispo el Buda erguido que descansaba en el centro, es del siglo VII, ¿verdad?, preguntó volviéndose hacia Jimpa. Exacto, del siglo VII, le confirmó éste. Jimpa era miembro del monasterio en el que antes estaba la estatua, continuó el Dalai Lama, señalando a su asistente. Conocida como Kirón Jobo, que significa hermano de Quirón, esta estatua de Buda es venerada como una de las reliquias más importantes para el pueblo tibetano.
Iba vestido con la túnica tradicional y tocado con una pequeña corona de oro y piedras preciosas. A su alrededor había docenas de estatuas de Buda más pequeñas y otras figuras sagradas. Todo ello rodeado por un marco hecho de orquídeas blancas y lilas. La estatua estaba tallada en madera de sándalo y tenía el rostro pintado de oro, con los ojos abiertos, las cejas finas, los labios curvados y el gesto sereno. La mano derecha estaba extendida con la palma hacia arriba en un gesto de bienvenida, aceptación y generosidad. «Maravilloso», exclamó el arzobispo Tutu. Al principio había dos estatuas parecidas, ambas talladas a partir de un mismo trozo de sándalo. Y desde la época del quinto Dalai Lama, una de ellas estaba en el palacio de Potala, explicó el Dalai Lama. El Gran Quinto, como se le suele llamar, vivió en el siglo XVII y unió la región central del Tíbet, poniendo fin a una larga sucesión de guerras civiles. Es el Carlomagno del Tíbet, o mejor dicho, aúna la figura de Carlomagno a la vez que la del Papa de Roma. La otra estaba en la zona oeste del Tíbet. Eran como dos hermanos, dos gemelos, así que cuando el ejército chino destruyó Potala, fue como si hubieran asesinado a uno de ellos. Después de aquello, los monjes del oeste sacaron del país esta que veis en la sala y la trajeron a la India. Se discutió mucho sobre dónde debía estar, si con los monjes del monasterio que hay al sur de la India, donde fueron reubicados, o quedarse aquí. Hice algunas indagaciones siguiendo el método misterioso, es decir, la adivinación, que creo que es algo que también tenéis en la cultura africana. Y la estatua, ¿cómo se dice? Habló en tibetano con Jimpa, que tradujo sus palabras. La adivinación reveló que la estatua prefería quedarse con el más famoso. Todos nos echamos a reír. Deja que te cuente un secreto, algo bastante especial. Todas las mañanas le rezo a esta estatua, y cuando termino, la expresión de su rostro cambia. Tenía una mirada pícara en los ojos, así que era difícil saber si le estaba tomando el pelo al arzobispo o no. ¿De verdad?, preguntó éste, intentando no mostrar su incredulidad. El Dalai Lama inclinó la cabeza a un lado y al otro, como queriendo decir, quizá sí, quizá no. A lo que el arzobispo preguntó, ¿y sonríe? Sí, sonríe como tú, de hecho, respondió el Dalai Lama. Y se inclinó hacia el arzobispo hasta que sus frentes se tocaron. Luego, levantando un dedo en alto, añadió rápidamente, pero no tiene los ojos como tú, tan grandes y tan redondos. Abrió los suyos como platos, con una expresión que bien podía significar sorpresa o miedo. Y ahora la sesión. Pero de camino a su silla, se detuvo junto a otro altar que ocupaba el centro de la sala. Sobre la mesa redonda descansaba un crucifijo elaborado de manera muy realista, tallado en mármol blanco, con los tornillos negros saliendo de las manos de Jesucristo. También había una escultura de la Virgen. Esta es la Virgen Negra de México. La Virgen María llevaba una túnica dorada y una corona, y en la mano sostenía un orbe también dorado. Sobre su regazo se sentaba un pequeño niño Jesús. María es el símbolo del amor, continuó señalando la escultura con el mismo gesto que la estatua de Buda. Es preciosa. Había asimismo un globo terráqueo de color azul intenso, montado sobre un pedestal dorado, un símbolo sagrado de otro tipo, quizá un recordatorio evidente del concepto budista de la interdependencia.
Las plegarias del Dalai Lama, como las del arzobispo, abarcaban a todo el mundo. Tras enseñarle el tercer altar, invitó a su amigo a ocupar una silla de color beige con el respaldo muy alto. El arzobispo llevaba una camisa tibetana azul oscuro, con los botones a un lado, cerca del hombro, que la convertía en una especie de faltriquera en la que habían metido al religioso. La había hecho un sastre muy bueno, el padre del Lama Tenzin, como regalo para el arzobispo. Cuando por fin se sentó, su cuerpo prácticamente desapareció en la inmensidad de la silla. Los demás nos repartimos por el suelo. El Dalai Lama nos preguntó si queríamos sillas y respondimos que estábamos muy bien así. Yo antes también me sentaba en el suelo, dijo, pero empecé a tener problemas con las rodillas, así que ahora prefiero la silla. Señaló con la mano una silla ancha, tapizada en terciopelo rojo. Se recogió un poco la túnica y se sentó. A sus espaldas, el tanka amarillo, rojo y verde colgaba de la pared. Delante de él había una mesa baja de madera con una pila de textos budistas con formas de bloques horizontales y dos lámparas altas y finas, una a cada lado de la mesa, seguramente para iluminar las mañanas del Dalai Lama, cuando empezaba sus prácticas antes del amanecer. Un jarrón con tulipanes rosas y un cuenco dorado para el arroz ceremonial añadían un poco de color al conjunto. Por último, 2 tabletas descansaban sobre la mesa, una con el tiempo y la otra para escuchar las noticias de la BBC. Para adaptarme a nuestros horarios, hoy he empezado la meditación a las 2:30 de la madrugada. Murmuró el arzobispo, maravillado por las costumbres de su amigo. Luego, como siempre, una ducha y más meditación. «¿Tú estás bien? ¿La temperatura está bien?», preguntó el Dalai Lama extendiendo las manos con preocupación. El arzobispo sonrió y levantó el pulgar. «Gracias», le dijo mientras se sentaban el uno al lado del otro. «Esta parte versa sobre la meditación y la muerte», dijo el Dalai Lama, como si se dispusiera a guiarnos en un ejercicio centrado en la respiración y no en la desaparición de nuestra forma corpórea. Preparamos la mente repasando el proceso detallado de lo que nos ocurrirá en el momento de nuestra muerte. Asintió el arzobispo con los ojos como platos, como si se acabaran de invitarle a las Olimpiadas del Espíritu y tuviera que prepararse para una media maratón. Según la psicología budista Vajrayana, hay diferentes niveles de conciencia, explicó el Dalai Lama, refiriéndose a la tradición esotérica del budismo, cuyo objetivo es que el practicante descubra la verdad definitiva. Hay un tipo de disolución que se da cuando los niveles más superficiales de nuestro estado físico y mental llegan a su fin. Y cuando se manifiestan cada vez más niveles, estos se vuelven más sutiles. Es entonces cuando en el nivel más interno, en el más sutil de todos, se genera un estado luminoso que marca el momento de la muerte. No de la muerte en sí, sino durante el proceso. Las sensaciones físicas desaparecen por completo. Dejamos de respirar. El corazón se detiene, ya no late. El cerebro también deja de funcionar. Aún quedan algunos niveles de conciencia muy sutiles que se preparan para el siguiente destino de nuestra vida. La conciencia del momento de la muerte, tal y como el Dalai Lama la estaba describiendo, está libre de dualidades y de contenidos y aparece en forma de pura luminosidad. En la famosa comedia El Club de los Chalados hay una escena en la que el personaje de Bill Murray,
Carr explica un relato absurdo sobre el día que le llevó unos palos de golf al 12º Dalai Lama, que vivía encima de un glaciar. Cuando terminó el partido, Carr pidió una gratificación y el Dalai Lama le contestó: «Ah, no te voy a dar ni un centavo, pero cuando mueras, en tu lecho de muerte, recibirás el don de la conciencia total». Quizá los guionistas sabían de qué hablaban y conocían la luz brillante que ilumina la meditación sobre la muerte. Según el pensamiento budista, prosiguió el Dalai Lama, hablamos de muerte, estado intermedio y renacimiento. En mi caso, repito este tipo de meditación 5 veces al día, así que experimento la muerte y la reencarnación a diario. Me voy 5 veces y vuelvo otras 5 veces más. Espero que el día que muera esté preparado. Tras esas palabras, la sonrisa pícara y los ojos siempre brillantes dieron paso a una expresión mucho más pensativa y tierna. Pero no lo sé. Cuando me llegue la muerte, espero tener la habilidad suficiente para aplicar la práctica de una forma efectiva. No lo sé. Por eso necesito tus plegarias. Los chinos dicen que la próxima reencarnación no la elegirás tú, dijo el arzobispo, retomando lo que había sido motivo de risa durante toda la semana. Para el arzobispo era una lástima perder la oportunidad de conectar la plegaria y la meditación al activismo político, o incluso a un buen chiste. Lo cierto era que la posibilidad de que el gobierno chino, que ni acepta ni prohíbe la práctica de la religión, fuera el encargado de escoger la siguiente reencarnación del Dalai Lama, era la excusa para seguir con la broma. Cuando me muera, replicó el Dalai Lama entre risas, prefiero que seas tú el encargado de buscar mi próxima reencarnación, y que no lo dejes en manos de un gobierno ateo, comunista y contrario a la religión. Sí, afirmó el arzobispo tras una pausa, quizá preguntándose cómo llevaría a cabo esa investigación. Siempre digo, continuó el Dalai Lama, medio en broma, que cuando el Partido Comunista Chino acepte la teoría de la reencarnación y busque al presidente Mao Zedong y luego a Deng Xiaoping, solo entonces tendrán derecho a pronunciarse sobre las reencarnaciones del Dalai Lama. Sí, murmuró el arzobispo. Me pareció muy interesante porque afirman ser ateos y todo eso, pero al mismo tiempo pretenden decidir en quién te vas a reencarnar. Es bastante increíble. El arzobispo movió la cabeza y se rió de la absurda intención del gobierno chino de restringir los movimientos del Dalai Lama incluso en su próxima vida. Las palabras se disiparon, el diálogo y las bromas dieron paso a la contemplación. El Dalai Lama se quitó las gafas. Su cara tan hermosa seguía siendo la de siempre y al mismo tiempo había algo diferente en ella. Era larga y ovalada, con el cráneo calvo y brillante, las cejas triangulares y los ojos ligeramente abiertos, la nariz ancha y recta, los pómulos prominentes, cincelados como el perfil del Himalaya, los labios rectos y fruncidos y la barbilla suave y redonda. Bajó la mirada como si alguien hubiera echado las cortinas de su mente y de pronto lo único que le importaba era el viaje interior. Se rascó la sien y me alivió saber que no era uno de esos ascetas tan austeros que se niegan a mostrar una picazón o un dolor. Se ajustó la túnica alrededor de los hombros y guardó silencio, con las manos sobre su regazo. Al principio sentí que la cabeza me iba a 1000 por hora y supe que me costaría mucho mantener la concentración. No podía dejar de pensar en las preguntas que tenía pendientes,
en las cámaras que grababan el encuentro, en la gente que había en la sala y en si todo funcionaba correctamente y aquellas personas tenían cuanto necesitaban. Miré la cara del Dalai Lama y mientras lo hacía, mi sistema de neuronas espejo pareció resonar en ese estado mental que estaba presenciando. Las neuronas espejo nos permiten imitar a los que nos rodean y experimentar sus estados interiores. Por tanto, juegan un papel muy importante en la empatía. Empecé a sentir un cosquilleo en la frente, seguido de una inmensa sensación de concentración. A medida que las distintas partes de mi cerebro iban calmándose y guardando silencio, como si la actividad empezara a centrarse en lo que los adeptos denominan el tercer ojo y los neurocientíficos la corteza prefrontal. Daniel Siegel me explicó que en la integración neuronal creada por esta zona esencial del cerebro une muchas áreas, todas ellas dispares, y es el centro neurálgico y nunca, mejor dicho, de todo, desde la regulación emocional hasta la moralidad. Según Siegel y otros científicos, la meditación ayuda a regular estos procesos. Me explicó que las fibras que integran la corteza prefrontal medial aumentan su radio de acción y calman las estructuras del cerebro más reactivas a las emociones. Heredamos esta parte del cerebro y en particular la amígdala sensitiva de nuestros antepasados, más acostumbrados a luchar o a correr. Sin embargo, buena parte de nuestro viaje interior implica liberarnos de la respuesta evolutiva para evitar perder los estribos y en situaciones estresantes, conservar la capacidad de razonar. El verdadero secreto de la libertad puede que consista simplemente en extender el breve espacio que separa el estímulo de la respuesta. La meditación alarga esa pausa y ayuda a desarrollar la capacidad para escoger la respuesta que más nos conviene en cada momento. Por ejemplo, puedo expandir la breve pausa que separa las palabras airadas de mi mujer de mi reacción demasiado dura. Podemos cambiar de canal en el sistema de emisión mental de la indignación autojustificada. ¿Cómo se atreve a hablarme así? A la comprensión compasiva. Él o ella debe estar cansado. Nunca olvidaré al arzobispo haciendo exactamente eso, guardar silencio y escoger su respuesta durante una polémica en la que me vi envuelto hace ya algunos años. Llevábamos 2 días enteros de entrevistas, con la esperanza de poder crear un proyecto sobre su trabajo en la Comisión para la Paz y la Reconciliación de Sudáfrica. Teníamos varias horas de conversación ya grabadas y el arzobispo estaba visiblemente cansado y la verdad un poco malhumorado. No era fácil intentar describir de forma sistemática el proceso de verdad, perdón y reconciliación que había usado para curar a su país con tanta efectividad, pero al mismo tiempo, muchas veces de forma instintiva. En un momento determinado, le pregunté sobre su intención de dejar Inglaterra y volver a Sudáfrica, una decisión que tenía fuertes implicaciones para el movimiento anti-apartheid y la liberación de su país, pero también para su esposa Lía y los hijos de ambos. No solo suponía abandonar un país en el que eran ciudadanos libres para regresar a una sociedad racista y opresora, sino que también suponía romper la familia. El gobierno del apartheid había creado un sistema educativo específico bantú para los negros y otros grupos de no blancos. Este sistema tenía como principal objetivo preparar a los estudiantes para realizar trabajos menores.
El arzobispo y Lía no estaban dispuestos a aceptar aquellas condiciones, así que tendrían que enviar a sus hijos a estudiar a Suazilandia, en un internado. Aquel había sido uno de los momentos más difíciles de su matrimonio, y habían estado a punto de no superarlo. Lía había sufrido muchísimo. Después de afirmar que no son muchas las discusiones de parejas reivindicadas por la historia, le pregunté si le había pedido perdón a Lía por el dolor que le había causado. Él defendió su decisión con la rectitud de la causa y quizá con la autoridad de un hombre de su generación. Yo insistí en preguntar por qué no se había disculpado por la angustia que le había provocado a Lía, aunque la decisión fuera la correcta. A medida que mi asalto verbal se iba volviendo más incisivo y provocador, vi que adoptaba una postura defensiva, con la cabeza inclinada hacia atrás. La mayoría de nosotros habríamos respondido con más rotundidad o devuelto directamente el ataque. Pero fue como si pudiera ver al arzobispo en apenas una décima de segundo revisando su conciencia, barajando las distintas opciones y escogiendo una respuesta razonada y comprometida, no reactiva ni basada en el rechazo. Fue uno de los ejemplos más evidentes que he presenciado de lo que puede conseguirse gracias a una vida de oración y meditación. Esa pausa, la libertad para responder en lugar de reaccionar. Unas semanas más tarde, el arzobispo me escribió para decirme que había hablado del tema con Lía y que se había disculpado. Ella le respondió que hacía tiempo que le había perdonado. Los matrimonios, también los mejores, o precisamente esos, más que los otros, conllevan un proceso en continuo desarrollo de perdones entonados en voz alta o tácitos. El arzobispo se cogió la mano derecha con la izquierda y agachó la cabeza en señal de concentración. El objetivo era meditar, pero nunca había estado muy seguro de dónde acababa la meditación y dónde empezaba la oración, o viceversa. Por lo que había oído, la oración consiste en hablarle a Dios y la meditación en escuchar sus respuestas. Creo que tampoco me importaba demasiado si el que respondía era Dios o una parte más desarrollada de nuestra propia inteligencia. Yo solo intentaba silenciar el ruido interno y escuchar a través de aquel silencio tan espeso y envolvente. El Dalai Lama dio por terminada la meditación y el arzobispo Tutu se dispuso a enseñarnos en qué consistía su práctica espiritual. Empieza todos los días rezando y meditando en una capilla del tamaño de un armario que hay en la planta superior de su casa de Ciudad del Cabo. Antes de ser arzobispo de la ciudad, vivía con su familia en Soweto, la zona segregada para negros a las afueras de Johannesburgo, que tan importante fue para la lucha contra el apartheid, entre otras cosas, porque allí es donde empezó la revuelta de Soweto. La capilla era independiente de la casa y algo más grande que ésta, con vidrieras en las ventanas y bancos de verdad en el interior. El sitio era encantador, a pesar de las dimensiones. Allí compartimos momentos muy bonitos de silencio y meditación. Era como estar en la zona espiritual del cuartel general anti-apartheid, el lugar que el arzobispo había buscado a Dios tantas veces en momentos de angustia e incerteza. Mientras el arzobispo y Mo preparaban el vino y el pan, el Dalai Lama dijo:
Los monjes budistas no bebemos vino ni ningún tipo de alcohol, al menos en principio. Pero hoy haré una excepción por ti. Luego añadió, no te preocupes, no pienso emborracharme. Tampoco tengo la intención de dejarte conducir, replicó el arzobispo. Esta es la primera vez que rezamos juntos, dijo el Dalai Lama. Un budista y un cristiano rezando como hermanos. Alguna vez te he contado que desde 1975 cumplo peregrinajes de distintas tradiciones del mundo. A veces hace falta que una desgracia suceda para que los fieles de todas las religiones se unan y vean que en realidad somos iguales, hermanos y hermanas. Lo que estamos haciendo ahora forma parte del mismo tipo de peregrinaje. Cuando miro esta figura de Jesucristo, siento que me emociono. Este es un maestro que ha traído la inspiración a millones de personas. Ahora les toca a ustedes meditar. El arzobispo y Mo repartieron los libros de oraciones y dirigieron la Eucaristía, también conocida como Santa Comunión. Este rito es una representación de la Última Cena, que a su vez es la celebración de la Pascua judía. Según la tradición, Jesús le dijo a sus seguidores que comieran pan y bebiesen vino para recordarlo. Y para muchos cristianos, el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre. La Eucaristía celebra el sacrificio de Jesús. No era la primera vez que la celebraba con el arzobispo. Normalmente, como el único judío presente, un dato que a él le gustaba destacar, junto con el comentario de que yo estaba allí, para asegurarme de que la Eucaristía fuera kosher. Al no ser cristiano, no recibía la comunión, así que me sorprendió ver al arzobispo y al Dalai Lama rompiendo las convenciones de sus respectivas fes. Muchas ramas del cristianismo prohíben a aquellos que no lo son, o incluso a los que no son de su misma rama, y con los que por lo tanto no están en total comunión, compartir la Eucaristía con ellos. Dicho de otra manera, al igual que muchas otras religiones, el cristianismo establece quién es parte del grupo y quién no lo es. Este es uno de los mayores retos a los que se enfrenta la humanidad, eliminar las barreras entre nosotros y ellos. Estudios recientes, basados en la imagen del cerebro, sugieren que nuestra comprensión del yo y del ellos es bastante binaria y que los circuitos que controlan la empatía no se activan a menos que la otra persona sea parte de nuestro grupo. Esta tendencia a eliminar el prójimo de nuestro grupo y por tanto de nuestro círculo de interés ha provocado muchas guerras e injusticias a lo largo de la historia. Recuerdo al arzobispo denunciando precisamente esa cuestión durante la guerra de Irak, cuando los medios de comunicación de Estados Unidos presentaban y valoraban de forma distinta las bajas del lado estadounidense y las del lado iraquí. Para el arzobispo, todos eran hijos de Dios, indivisibles e igualmente valiosos. El arzobispo y el Dalai Lama son de las figuras religiosas más inclusivas del mundo, y durante toda la semana, el mensaje subyacente a sus enseñanzas era la trascendencia de las propias definiciones, la búsqueda del amor y la compasión para toda la humanidad. Lo que hicimos aquella mañana, compartir nuestras distintas religiones, era una forma de dejar a un lado las creencias sobre el individuo frente a los otros, los nuestros y los suyos, cristianos y budistas, hindúes y judíos, creyentes y ateos. En la tierra de Gandhi, pensé en la importancia de su respuesta cuando le preguntaban si era hindú. Sí lo soy. También soy cristiano, musulmán, budista y judío.
Buscábamos la verdad del ser humano y estábamos dispuestos a beber de la copa de la sabiduría, viniera de donde viniera. ¿Está en inglés?, preguntó el Dalai Lama con el libro de plegarias en la mano. Sí, está en inglés. ¿Quieres leerlo en Xhosa?, dijo el arzobispo refiriéndose a su lengua materna y chasqueando la lengua al pronunciar la palabra. Esa no la conozco. Por tu bien será mejor que usemos el inglés. Gracias, gracias, bromeó el Dalai Lama. Pero el idioma del cielo es el Xhosa. Cuando estés allá arriba tendrás que buscarte un traductor. Sí, existe una conexión, dijo el Dalai Lama. Según los historiadores, los primeros seres humanos vinieron de África, nuestros verdaderos ancestros. Así que la creación de Dios empezó en África, no muy lejos de mi casa, señaló el arzobispo, el lugar al que llaman la cuna de la humanidad. A pesar de tu aspecto, eres africano, y los europeos, los asiáticos, los americanos, todo el mundo. Todos somos africanos. Todos son africanos. Algunos nos alejamos del calor y nuestra complexión cambió. Pero ahora será mejor que guardemos silencio. Eso empieza por callarte tú y los demás te seguiremos, dijo el Dalai Lama. Una última broma antes de que la santidad descendiera sobre nosotros. Aunque yo a veces sentía que en aquella pareja de amigos la santidad y la alegría eran conceptos indivisibles. El Dalai Lama se sentó con los labios apretados en un gesto de respeto. Cuando empezó el servicio, asintió lentamente con la cabeza. Se levantó y se pasó el manto carmesí alrededor de los hombros. Tenía las manos juntas, los dedos entrelazados. Sabía que todos los líderes espirituales están acostumbrados a actuar como representantes de toda su fe. Y el Dalai Lama estaba ofreciendo sus respetos en nombre de la comunidad budista del Tíbet, o quizá de toda la comunidad budista esparcida por el mundo. Motutu llevaba un vestido rojo intenso y un pañuelo a juego en la cabeza, además de un manto negro. Empezó con una plegaria por todos los lugares de la tierra en los que existe la injusticia y el conflicto, y siguió ofreciendo plegarias de sanación para todos aquellos que los necesitaran. Terminó bendiciendo el trabajo que estábamos haciendo entre todos. Finalizamos las plegarias y la afirmación de la Eucaristía con las palabras: «Que la paz sea contigo, que la paz del Señor sea contigo», tras lo cual nos besamos y nos abrazamos los unos a los otros. El Dalai Lama estaba sentado detrás de su mesa de meditación. Pensé en los pocos abrazos que debía de recibir y me acerqué a él para ofrecerle mis respetos. Mo hizo lo mismo, y luego el arzobispo. Se cogieron de las manos e inclinaron la cabeza. Había llegado el momento de la comunión. El arzobispo levantó un trozo pequeño de pan tibetano y lo introdujo en la boca del Dalai Lama. Llevaba un brazalete con las letras Ubuntu alrededor de la muñeca, reafirmando la conexión y la interdependencia que nos une a todos. Era el recordatorio de que podemos estar en comunión con todo el mundo. Mo se acercó con un vaso de vino tinto. El Dalai Lama metió la punta del dedo anular izquierdo y se lo llevó a la boca. Después de la comunión, el arzobispo recogió todas las migajas de pan con el dedo para que no se desperdiciara ni un solo trozo del cuerpo simbólico de Cristo. Las metió en el vaso de vino reducido con agua y se lo bebió. Por último, terminó el servicio con una bendición en Xhosa, saqueando la lengua con la hermosa poesía de su lengua nativa. Se santiguó y luego hizo la señal de la cruz para todos los presentes. Id en paz, amad y servid al Señor. Aleluya, en nombre de Cristo. Amén. Aleluya, aleluya. Antes de que nos marcháramos, el Dalai Lama aprovechó para tomarse unas pastillas que, según él,
eran medicinas tibetanas. Se las tragó con una mueca de asco en la cara. «Por eso estás tan guapo», dijo el arzobispo. «Por la gracia de Dios», respondió el Dalai Lama. Rachel añadió: «La gracia de Dios le ha enviado al doctor tibetano». En términos de fuerza física, Dios ama al no creyente más que al creyente, exclamó el Dalai Lama riéndose. El arzobispo se le unió. Luego cogió el bastón y se dirigió hacia la puerta, pero antes de llegar dio media vuelta. «No te rías de tus propios chistes, hombre». «Pero si me lo enseñaste tú». El Dalai Lama se levantó, se pasó el manto alrededor de los hombros y buscó el brazo del arzobispo. «Muchas gracias», dijo refiriéndose a la misa. «Ha sido impresionante». «Gracias a ti por la hospitalidad», respondió el arzobispo. Se dirigieron hacia la entrada, antes oscura, cuyas paredes estaban llenas de tancas. La luz que se colaba por las ventanas entraba hasta allí. Atravesaron la puerta y bajaron las escaleras de cemento. El arzobispo avanzando lentamente, cogido al pasamanos. Un coche esperaba frente a la puerta, pero decidieron recorrer juntos el camino hasta la sala de conferencias donde grabábamos las entrevistas. El Dalai Lama cogió la mano del arzobispo Tutu, la misma con la que éste sujetaba el bastón, y caminaron juntos a buen ritmo. ¿Has tenido algún problema con la seguridad desde que estás aquí?, preguntó el arzobispo. No, respondió el Dalai Lama. Me sorprende. No, repitió el Dalai Lama. Me suelo definir como el invitado más longevo del gobierno indio. Ya han transcurrido 56 años. 56 años. Y nunca habéis tenido un intruso, alguien que quiera entrar para atacarte. Seguramente el arzobispo estaba pensando en las amenazas de muerte que él sí había recibido y en el plan para asesinarlo que se frustró gracias al grupo de gente que lo rodeó en el aeropuerto y evitó que el asesino se acercara. No, tengo protección del gobierno de la India las 24 horas del día. Vaya, impresionante, pero aún así son muy listos cuando quieren. Se infiltran en el equipo de seguridad. Crees que es alguien que ha venido a protegerte y luego... Incluso en la Casa Blanca, dijo el Dalai Lama, se les coló a alguien sin que se dieran cuenta. Me alegro de que hayas estado a salvo todo este tiempo. El único peligro, replicó el Dalai Lama, es que haya un terremoto. Su Santidad el Dalai Lama y el arzobispo Desmond Tutu, con Douglas Abrams. El libro de la alegría. Alcanza la felicidad duradera en un mundo en cambio constante. Grijalbo.